La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, doctor en Diseño Instruccional y Tecnología, y bienvenidos una vez más a mi programa de neuroeducación. Esta vez les voy a hablar de epigenética y aprendizaje. Para empezar, quiero recordar algunas nociones básicas sobre genética. Aquí ustedes en pantalla ven el ADN, que es la molécula de la vida, el ácido desoxirribonucleico. Para explicarles un poco esto, quiero que miren atentamente esta figura. Aquí tenemos un cromosoma. Si ustedes ven el cromosoma, pareciera que tiene una forma como de X, ¿sí? Pero si ustedes ven, realmente son como 4 brazos. Y cada brazo realmente es un hilo muy largo que se enrolla, se enrolla, se enrolla. Entonces aquí ustedes lo ven desenrollándose, ese hilo, ¿sí? Y cada vez, digamos que nos acercamos más a ese hilo. Eso pues tiene nombres ya más específicos que se llama cromatina. Si ustedes ven la imagen, cada vez que nos acercamos más al hilo, nos damos cuenta que realmente es una doble hélice. Parece mucho como una cremallera o un cierre, es una doble hélice. Y acá vemos que si nos acercamos más, vemos como unas especies de rueditas, yo lo llamo rueditas, que son las histonas. Entonces, esa doble hélice se enrolla en esas histonas. Y si nos acercamos aún más, vemos que esas histonas pues como que se juntan, forman un grupo de histonas, pero si quisiéramos como estirarlo, podríamos estirar una histona de otra histona y ahí encontramos una sección que ustedes lo pueden ver ahí, esa sección que está como en color fucsia, a eso se le llama un gen. Si ustedes alcanzan a ver también en este dibujo, esa doble hélice está unida como por unas barras. De pronto ustedes lo ven ahí, unas barras. Realmente son 4 barras. Yo uso esas palabras así como para poder entender un poco. Eso se llaman bases nitrogenadas. Son unas barras, son 4 y tienen nombres: adenina, guanina, citosina y timina. Y como son 4 barras, entonces esas, digamos que se unen una barra con la otra, ¿sí? Se unen como una especie de cierre o cremallera. Entonces, lo interesante es que ustedes como que se imaginen la cremallera o el cierre que se une con esas barras, ¿sí? O también se puede abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso es un poco el mecanismo que tiene esta molécula. Y como les dije, pues aquí la idea no es entender profundamente, digamos, la estructura de esta molécula del ADN, sino para que ustedes entiendan un poco, y a mí me gusta mucho utilizar analogías como para entender cómo es la estructura de esta molécula. Entonces, lo importante acá es que una sección de esa doble hélice, como lo que ustedes ven allí, que está en color fucsia, a eso se le llama un gen. Es decir, un gen es una sección que comprende la combinación de esas bases nitrogenadas, o sea, de esas 4 bases nitrogenadas.
¿Y por qué es importante esto? Porque en esta sección que llamamos un gen, hay una información específica sobre el físico del cuerpo, en este caso llamemos del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué tenemos el cabello de color negro, los ojos, no sé, oscuros, o por qué tenemos la piel blanca o morena? Todo eso depende de la información que está en esos genes, o por qué somos propensos a ciertas enfermedades. También todo eso está codificado en esos genes. Es decir, es como un manual de instrucciones a nivel molecular. Es un paquete de instrucciones que genera lo que llamamos el fenotipo. El fenotipo sería todo mi cuerpo, mi color, mi tamaño. Todas esas cosas están en esa molécula que se enrolla, ¿sí? Formando esos 4 brazos que es el cromosoma. Es muy interesante esta molécula. Y bueno, pues hay más que decir sobre el ADN, pero lo que quiero hablar en esta ocasión es algo que han descubierto los genetistas y los neurocientíficos, y es que es verdad que esta molécula, digamos, tiene toda la información de cómo son nuestros cuerpos. También tiene información sobre, de pronto, enfermedades relacionadas con nuestro cuerpo, ¿sí? Pero también encontraron que a pesar de que nosotros genéticamente somos propensos a ciertas enfermedades o a ciertas circunstancias de tipo, digamos, de corporal, no significa necesariamente que se vayan a activar. Eso es muy interesante. Y precisamente de eso se trata la epigenética. Es decir, parece que estos genes se activan y desactivan de acuerdo a factores, pueden ser ambientales, puede ser factores, no sé, puede ser la comida, químicos, drogas. Cuando digo drogas hablo de fármacos y también de drogas adictivas, también de otras cosas como la edad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque hasta cierto tiempo se pensaba que vivíamos a la merced de nuestro código genético. Es decir, si nos tocó heredar un código genético con ciertos defectos, nos tocó como asumir esa triste realidad. Pero resulta que no. Resulta que con diferentes estudios que se han realizado, los neurocientíficos, los genetistas se han dado cuenta de que el medio ambiente, tanto externo como interno, hace que ciertos genes se activen o se desactiven. Es decir, yo les había nombrado a ustedes la palabra fenotipo, que significa nuestro cuerpo, ¿no? Tal y como es. Pero también está el genotipo, que es obviamente todo esto que está en los genes, toda la información. Entonces, así nosotros tengamos genes que sean propensos para un cáncer, por ejemplo, no significa que vayamos a tener un cáncer. Lo que pasa es que hay ciertos factores que hacen que los genes que están propensos al cáncer se activen. Esa es la buena noticia, porque eso le da esperanza a muchas personas que de pronto en sus familias tienen un historial de enfermedades y de cosas así parecidas, o sea, factores de riesgo. Entonces, significa que nosotros podemos evitar que se activen ciertos genes que heredamos, que son propensos a ciertas enfermedades o ciertas cosas negativas. Por eso es muy importante la dieta. Cuando digo la dieta es la buena alimentación, obviamente una alimentación que debe depender de nuestro tipo de cuerpo. Bueno, digamos que en esta sesión no voy a hablar de eso, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta.
cada cuerpo es diferente, no todos nos cae bien todos los alimentos, hay personas que son alérgicas a ciertos alimentos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros busquemos como especialistas en la parte, digamos, nutricional para ayudarnos a entender lo que nuestro cuerpo necesita en cuanto a la dieta, porque no todas las dietas nos sirven. ¿Sí? Eso depende de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestras hormonas, etcétera, etcétera. También hay muchos alimentos que nosotros simplemente no podemos consumir porque son epigenéticamente negativos o epigenéticamente positivos. Entonces, también es importante entender qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. También hay muchos químicos, fármacos, y hay muchas cosas que también hacen que se activen muchos genes y seamos propensos a sufrir las enfermedades que de pronto nosotros por genética ya somos propensos. Entonces, esto que les acabo de decir es para que todos entendamos, por un lado, que sí, tenemos una genética que nos da un fenotipo específico, ¿sí? Pero que no necesariamente significa que todos esos genes de pronto negativos o malos o defectuosos que heredamos de nuestros antepasados o nuestros ancestros vayan a activarse en nuestras vidas, ¿sí? Esa es la buena noticia. Por eso, antes de terminar, sí me gustaría recordarles de tener cuidado con nuestra comida, ¿sí? Y empezar a analizar todos esos alimentos que nos hacen daño, pero desde un punto de vista epigenético, ¿sí? También hay otros marcadores epigenéticos como el tabaco, es decir, los que fuman cigarrillo. La actividad física también ayuda mucho. El alcohol también puede tener efectos sobre nuestra genética. Muchos tipos de químicos, de contaminantes, por ejemplo, de elementos que utilizamos para limpiar, ¿sí? El estrés, o sea, todas esas cosas pueden estar activando genes no deseables, ¿sí? Entonces es importante que nosotros empecemos a entender mejor nuestros cuerpos, empecemos a ver a los especialistas, a los médicos. Hoy en día se pueden hacer muchos exámenes para averiguar más sobre nuestra epigenética y también lo más importante, cada uno conoce más su cuerpo que el mismo doctor. Entonces traten de ustedes entender su cuerpo, entender lo que su cuerpo prácticamente le hace daño o que no. Cada uno es dueño de su cuerpo, cada uno entiende qué es lo que le hace daño y qué no. Y de esta manera, pues, podemos tener una vida mucho más esperanzadora y también nos ayuda un poco a entender lo importante que es, por ejemplo, tener un ejercicio físico y lo importante es siempre aprender cosas nuevas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué relación hay entre la epigenética y el aprendizaje, es decir, con nuestras neuronas? Pues muchísimo, porque recuerden que precisamente en el código genético están los códigos para la producción de proteínas, por ejemplo, de aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, para la producción de nuevas neuronas, una neurogénesis, ¿sí? Entonces, nuestra molécula, nuestro ADN es clave en todo esto, ¿sí? Entonces podemos hacer lo que está al alcance de nuestras manos, es decir, cuidar nuestra dieta, mirar cómo hacemos para ejercitarnos, para no vivir en una vida totalmente sedentaria, ¿sí? Para controlar nuestras emociones y evitar tanto estrés. O sea, podemos hacer muchas cosas y evitar que muchos de esos genes defectuosos que seguramente heredamos
de nuestros antepasados se activen y hagan esos malos estragos. Bueno, entonces espero les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno y los espero en otra edición de Neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.